¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche, con la extraña sensación de que alguien te estaba observando? Y cuando miró a su alrededor, todo parecía normal, pero aún así, el aire estaba pesado, como si algo se escondiera en la oscuridad. La historia de hoy trata sobre eso, pero va más allá. El visitante de la madrugada no es simplemente otra historia de terror. Es un descenso lento y asfixiante a la mente de alguien que pierde el control de su propia realidad, de alguien que oye voces que nadie más oye, y ve puertas que nadie más ha visto. En este vídeo conocerás a Marina y lo que la hizo desaparecer inexplicablemente, después de escuchar una cinta que, dicen, nunca debería reproducirse. Cada detalle importa, cada susurro tiene un propósito. Así que presta atención. La historia se desarrolla como un rompecabezas oscuro. Si parpadeas, es posible que te pierdas la pieza más importante. Deja un me gusta, porque realmente ayuda al canal a seguir trayendo historias originales, inquietantes y únicas como esta. Y seguirlo hasta el final, porque todo lo que comienza con un susurro, puede terminar con un silencio eterno. El amanecer parecía más espeso de lo habitual, como si el tiempo se hubiera detenido en algún lugar entre el último aliento de la noche y el comienzo del día. Marina se despertó sin saber por qué. Su corazón latía demasiado rápido para un sueño olvidado. La casa estaba tan silenciosa que casi podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. Todavía acostada allí, notó algo extraño. Un golpe ligero, lejano, irregular, como si alguien estuviera golpeando suavemente sobre madera empapada. El sonido provenía de la puerta principal. No había timbre, solo ese sonido apagado y vacilante, como si quien estuviera afuera también tuviera miedo. Marina se incorporó lentamente, mientras sus ojos intentaban adaptarse a la oscuridad. No había viento, no había lluvia, nada que lo explicara. Los ritmos continuaban, espaciados, como las pulsaciones de algo enfermo. Y luego cesaron. No tenía prisa, sino que era como si quien llamaba se hubiera dado cuenta de que ahora estaba escuchando. Ella no encendió la luz. No por valentía, sino porque la oscuridad parecía más segura que cualquier cosa que pudiera revelarse. Se levantó lentamente, sus pies descalzos pisando el suelo frío, el sonido de sus pasos casi mezclándose con el crujido de la madera. Al acercarse a la puerta, se dio cuenta de que no era solo el sonido el que había cesado. Eso fue todo. Como si la noche misma contuviera la respiración, esperando. Al otro lado de la puerta, nada. No se ven sombras a través de la grieta, no hay movimiento detrás del vidrio esmerilado. Pero algo quedó allí. No había ninguna duda. La sensación no era solo de presencia, sino de expectativa. Como si esa cosa, fuera lo que fuese, estuviera esperando algo. O por alguien. Y Marina, en ese momento suspendido en el tiempo, tuvo la clara certeza de que abrir la puerta no era una opción. Fue una invitación. A la mañana siguiente, Marina dudó antes de abrir la puerta. El sol parecía falso, demasiado pálido para disipar la sensación que aún persistía en las habitaciones. Al girar el pomo de la puerta, su corazón latió fuerte, como si intentara detener el movimiento. Pero lo que encontró afuera fue solo el silencio de la calle vacía, el viento empujando lentamente hojas secas que no recordaba haber visto allí antes. Ninguna señal de visitante. No hay rastro de que nadie ni nada haya estado allí. Cerró la puerta con más vueltas de lo habitual. Pasó el día en un estado de latencia, intentando empujar la sensación del amanecer al fondo de su mente. Sin embargo, algo parecía diferente en los espejos. No lo devolvieron de la misma manera. Hubo un ligero retraso en su reflexión, un desajuste casi imperceptible entre el gesto y la imagen. La primera vez que lo notó pensó que era cansancio. En el tercero, empezó a evitar mirar directamente. Por la noche, el cansancio no traía descanso. La casa parecía más profunda de lo que recordaba, con pasillos que se extendían y puertas que crujían en distintos momentos. Cuando por fin se durmió, soñó que la puerta se abría desde dentro, lentamente, y una figura cruzaba el umbral sin ruido, sin peso. No podía ver su cara, pero sabía que tenía ojos, y esos ojos la reconocieron. Marina se despertó sobresaltada, sudando, con la garganta seca y los puños apretados. En el espejo junto a la cama, la silueta que debería reflejar su cuerpo tardó un segundo más en formarse.
No parpadeó. Y entonces, como si se diera cuenta de que la habían notado, sonrió. Marina intentó convencerse de que era estrés. Era más fácil echarle la culpa a una mala noche de sueño que admitir que la realidad parecía escabullirse entre nuestros dedos. Aún así, algo la hizo apagar todos los espejos de la casa. Los cubrió con sábanas viejas, como si temiera que los reflejos pudieran actuar de alguna manera por sí solos. El más grande, en el pasillo, era el más difícil. Cada vez que pasaba por allí sentía un ligero escalofrío, como si algo allí estuviera esperando el momento adecuado para reaccionar. En la radio de la cocina, que nunca usaba, un silbido apareció solo al anochecer. No era una estática normal. Había un patrón, pulsos espaciados, como un latido del corazón o una respiración reprimida. Intentó apagarlo, pero el botón de encendido no respondió. El sonido persistía, más bajo, como si ya no viniera del aparato, sino de la propia casa. Cada habitación parecía resonar con ese ritmo amortiguado, casi imperceptible, como si la estructura estuviera viva o contaminado. A primera hora de la mañana, los golpes volvieron. Más firme. Esta vez no en la puerta, en la pared del fondo, donde no había ninguna entrada. Marina permaneció inmóvil en la habitación, con la mirada fija en la dirección del sonido, tratando de distinguir entre la realidad y la sugerencia. Los golpes parecían probar los límites del hormigón, buscando una grieta, un fallo. Y cuando cesaron, la casa pareció encogerse, como si respirara un suspiro de alivio o de anticipación. Al acercarse a la habitación, percibió el olor, un ligero olor a metal húmedo, como óxido en agua estancada. No había ninguna fuente aparente, pero en el suelo, delante de la puerta, encontró una marca oscura. ¿Humedad? Tal vez. Pero lo que más la perturbó fue que parecía una huella, solo descalzo, y se volvió hacia adentro. Marina evitó tocar la marca en el suelo. Algo en ella todavía se sentía fresco, reciente, casi palpitante. No confiaba en su propio tacto, ni siquiera en la propia percepción. La huella desapareció después de unos minutos, como si nunca hubiera estado allí. Pero el recuerdo permaneció, grabado en la mente como un olor en una tela húmeda. Intentó dormir, pero el cansancio se convirtió en una especie de vigilia. Su cuerpo estaba exhausto, su mente demasiado alerta. Por la mañana llamó a su madre. Necesitaba algo familiar, algo que la anclara. Pero la voz del otro lado sonaba distante, apagada, como si hablara a través de un tubo. Y en un momento dado, Marina estuvo segura de que aquella voz no era realmente la de su madre. Hubo pausas incómodas, palabras repetidas incorrectamente, y un susurro de fondo, una segunda voz, más baja, tratando de imitar a la primera. Cuando colgó, la sensación de que alguien la había escuchado la hizo temblar. Al final del día, las ventanas empezaron a empañarse por dentro, como si la casa respirara vapor. Nadie más entró, nadie más salió. La calle siempre estaba desierta cuando ella se asomaba, e incluso los ruidos urbanos parecían apagados, como si algo la fuera aislando lentamente. Esa noche, decidió encerrarse en su habitación, pero no por seguridad, sino por miedo a que me vuelvan a llamar, porque ahora los ritmos se estaban transformando en otra cosa. Primero vino como un murmullo, no fuera de la casa, sino dentro de las paredes. Palabras casi formadas, rayadas, intentando emerger. Y entonces, en la oscuridad de la habitación, escuchó su nombre. No gritó, no rogué, acabo de decirlo, casi respetuosamente, como alguien que toca a la puerta no para entrar, sino para recordar que siguen ahí. Llegó la mañana, pero no como debía. La luz que entraba por las grietas era demasiado pálida, casi azulada, y no tocaba el suelo como antes. Marina se despertó con la extraña sensación de haber dormido en otro lugar. La cama parecía más pequeña y las sábanas más ásperas. Se dirigió al espejo del baño. Se había olvidado de taparlo. Por un momento, no vio su rostro. Solo una mancha oscura, vagamente humana, parada al otro lado del cristal. Bajó las escaleras lentamente. Cada escalón crujía como si ya no pudiera soportar su peso. La televisión en la sala estaba encendida. Juré que había dejado el dispositivo desconectado. En ella, una imagen borrosa, solo una figura parada en medio del silbido. Ella no se movió.
pero parecía estar más cerca cada vez que Marina parpadeaba. Se apagó bruscamente, pero la pantalla permaneció encendida unos segundos, como si se resistiera a desaparecer. En la cocina la tetera silbaba. Marina no lo había puesto en el fuego. Abrió los armarios. Todos estaban vacíos, excepto uno. Había una cinta de casete dentro, sin etiqueta, solo tu nombre garabateado con lápiz. Ella lo sostuvo sin saber por qué. El objeto se sentía cálido, como si acabaran de sacarlo de algún lugar profundo. Detrás de ella, algo se movió. El reflejo del microondas parpadeó y allí, detrás de su propio reflejo, había alguien de pie, mirándola. Se dio la vuelta sobresaltado, pero no había nada. Solo el eco del movimiento, como si el espacio se hubiera llenado por un instante. Se acercó a la ventana para intentar respirar, pero el mundo exterior parecía suspendido. No hay sonido. Nadie. Y en el cristal de la ventana, como una condensación invertida, apareció su nombre escrito, de adentro hacia afuera. Letras goteando, como recordatorio, como una firma. La escritura en el cristal se evaporó gradualmente, pero el nombre aún parecía resonar dentro de ella, como si hubiera sido susurrado directamente en su mente. Marina dejó caer la cinta sobre el mostrador y se apartó, como si fuera a quemarse. Pero en el fondo, una parte de ti quería escucharlo. No por curiosidad, sino porque sentía que, de alguna manera, esa cinta la había estado esperando durante mucho tiempo. Como si su presencia en esa casa siempre hubiera sido parte del plan. El reloj de la pared se había detenido. Eran las 3:17. Al mismo tiempo que los ritmos. Intentó darle cuerda, pero las manecillas se resistieron, como si no quisieran avanzar. Y por más que miraba el cielo a través de la ventana, no parecía moverse. Las sombras en el patio permanecieron en la misma posición. El mundo no avanzaba. Era como si el tiempo contuviera la respiración, estancado en un instante de espera. Arriba, oyó pasos. Lentamente, desde el dormitorio hasta el pasillo. Pero Marina estaba sola. O al menos debería serlo. Ella subió sobre rodillas débiles, guiada más por el terror que por el coraje. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y dentro, el espejo que juraba haber tapado reflejaba algo, dormido en la cama. Algo de tu talla, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un cuerpo. Pero él se movía ligeramente, respirando irregularmente, como si estuviera soñando con ella. Ella retrocedió, pero la casa no parecía permitirle irse. Cada paso atrás era más difícil. El pasillo se alargó, las puertas se doblaron y el silencio apretó el aire como un peso. Cuando finalmente llegó a las escaleras, la cinta ya no estaba donde la había dejado. En su lugar, solo la imagen reflejada en la pantalla del televisor apagado. Ella misma, pero con los ojos completamente negros, esperando. Marina se quedó paralizada frente al televisor apagado. Su propia imagen todavía estaba allí, inmóvil, con los ojos negros como pozos sin fondo. Pero lo que realmente la aterrorizó fue notar que el reflejo no imitaba sus movimientos. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. La figura no respondió. Parpadearon en diferentes momentos. No era ella. O tal vez era. Algo que él esperaba que fuera. Intentó salir de la casa. Giró el picaporte con fuerza, pero la puerta no se movía. No estaba cerrado con llave. Simplemente, inmóvil. Como si estuviera fusionado al marco. Corrió hacia atrás, pero la misma resistencia la esperaba. Las ventanas ahora mostraban un mundo gris, sin viento, sin movimiento. Y lo que es aún más inquietante, no hay ruido. No se oía ningún sonido, ni siquiera sus propios pasos. Fue como si estuviera atrapado dentro de un retrato. De vuelta a la cocina, encontró nuevamente la cinta de casete en la encimera, pero ahora con algo extra. Una pequeña etiqueta pegada en la parte inferior. En ella, la frase, rebobinar es despertar. Le hizo sentir escalofríos que no venían de su cuerpo, sino de algo más profundo. En contra de su buen juicio, llevó la cinta a la vieja máquina del sótano, la única que aún la reproducía. A cada paso que descendía, el aire parecía más denso, como si se sumergiera en otro tiempo. El sótano no era como lo recordaba. Las cajas, los muebles viejos, todo parecía fuera de lugar, como si alguien que no entendía muy bien para qué servían las cosas lo hubiera reordenado todo.
Encendió la grabadora. El sonido que salió fue un siseo profundo e intermitente, como una respiración metálica. Entonces, una voz. Bajo. Frío. Y lo que ella dijo no parecía venir de afuera. Sonaba como si estuviera dentro de la cabeza de Marina, usando su propia voz para contar algo que nunca quiso recordar. La cinta silbaba como si luchara contra el tiempo. La voz hablaba con frases entrecortadas, algunas en susurros tan bajos que parecían oírse detrás de la piel, no a través de los oídos. «Dejaste la puerta entreabierta», dijo, y él entró. Marina presionó los auriculares contra sus sienes, tratando de comprender, pero la sensación era de hundirse en un pantano de recuerdos que no reconocía como suyos. Imágenes pasaron por su mente, pasillos que nunca había visto, habitaciones iluminadas por velas negras, en el fondo, la figura omnipresente de algo, observando. Ella intentó detener la grabadora. El botón no respondió. La cinta continuó girando incluso con la electricidad apagada. Las luces del sótano parpadeaban a intervalos erráticos. Y luego, un sonido diferente. Pasos. No en el suelo encima, sino dentro del sótano. En pausa, acercándose lentamente desde atrás. Marina se dio la vuelta bruscamente. No había nadie allí, pero el rincón de la habitación parecía más oscuro que antes, y más profundo, como si el espacio allí se hubiera expandido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la pared parecía tener puertas que antes no estaban allí. Una de ellas está medio abierta, mostrando un pasillo aún más estrecho. De allí venía un olor, no de moho, sino de hierro húmedo y carne olvidada. Marina intentó retroceder, pero sus pies no le obedecieron. Un sonido bajo, parecido al ronquido de un animal, salía de las grietas. La cinta siguió reproduciéndose, ahora ya no con voz, sino con un lamento que parecía contener el dolor de las cosas que nunca nacieron del todo. Ella gritó, pero el sonido no salió. Abrió la boca, sintió que sus músculos se contraían, pero solo el silencio respondió. El sótano ahora estaba sellado. La escalera había desaparecido. Todo era sombra y susurro. Y la voz dentro de la cinta, o dentro de ella, dijo, con una claridad insoportable, «Ahora lo recuerdas. Siempre regresa cuando se olvida el nombre». Los muros circundantes empezaron a palpitar, no como algo vivo, sino como si estuvieran hechos de aliento contenido, tensos, esperando algo que aún no había sucedido. Marina se apoyó en uno de ellos, intentando encontrar un agarre firme, pero el contacto con la superficie era cálido y húmedo. Inmediatamente dio un paso atrás, solo para darse cuenta de que sus propios brazos temblaban a un ritmo extraño, no dictado por el miedo, sino por algo que parecía más grande que su cuerpo. La voz en la cinta ahora susurraba en ciclos, acercándose cada vez más al tono de su propia voz. «Tú eres el lugar», dijo. «Lo llamaste cuando intentaste recordarte». La frase resonó dentro de su cráneo como un eco. El espacio alrededor se iba estrechando. El suelo parecía inclinarse, pero no hacia abajo ni hacia arriba, sino hacia adentro, como si se estuviera doblando sobre sí mismo. Y Marina, sin darse cuenta, comenzó a repetir la última palabra de la grabación. Una palabra que no era ni lenguaje ni sonido, solo impulso, un recuerdo que nunca quiso recuperar. Fue en ese momento que lo vio. Una figura al final del estrecho pasillo, inmóvil, como una mancha que se niega a desaparecer. Sin rostro, pero con la impresión de que alguna vez lo tuvo. Con algo en sus brazos, un objeto cuadrado, cubierto de óxido y cinta magnética destrozada. El visitante de la mañana temprano. Se quedó allí, como si estuviera esperando que ella completara un ritual que él ni siquiera sabía que había comenzado. La cinta finalmente se rompió con un crujido fuerte, como el de los huesos al romperse. Las luces parpadeaban violentamente, y por un momento, se encontró fuera. Marina se observaba desde arriba, sentada en el suelo del sótano, con los ojos vacíos y la boca medio abierta, murmurando sin parar. ¿Pero quién estaba mirando? ¿Ella? ¿O lo que sea que había pasado cuando se escuchó la cinta? La duda, ahora, era insoportable, porque la consciencia estaba dividida, una todavía allí, dentro del cuerpo. El otro acechaba al otro lado de la pared. El silencio regresó con una presencia asfixiante, como si tuviera densidad
Peso. Marina ya no se movió. Sus ojos, aunque abiertos, no parecían ver. Solo reflejaban la figura que estaba frente a él, la que nunca pisaba el suelo, pero siempre parecía lista para dar el primer paso. Respiraba lentamente, como si cada respiración corriera el riesgo de despertar algo más profundo que el sótano. La oscuridad que lo rodeaba ya no parecía una ausencia de luz, sino una sustancia viva que anidaba en los rincones de su mente. La figura finalmente se acercó, pero el sonido de sus pasos no se oía, se sentía, como olas de presión en las costillas, como si el cuerpo sintiera su llegada antes que la conciencia. Marina intentó gritar de nuevo, no porque pensara que alguien la oiría, sino por puro instinto. Pero ahora, el grito solo existía dentro de su pecho, contenido, transformado en un escalofrío que se filtraba por sus venas. El visitante se arrodilló ante ella, y lo que ocurrió después fue invisible, irreconocible, solo comprendido por alguna parte olvidada de ti. Cuando los vecinos notaron su ausencia días después, encontraron la puerta trasera entreabierta, sin ninguna señal de allanamiento. La casa estaba limpia y tranquila. Solo el sótano parecía diferente. Había un olor metálico persistente que no desaparecía. En la esquina, un viejo televisor estaba conectado a una grabadora giratoria, aunque no había ninguna cinta. Las autoridades lo archivaron como una desaparición inexplicable. Una vez más, nada nuevo en ese barrio. Por la noche, a veces un tenue resplandor se escapa de las ventanas del sótano, y algunos juran que oyeron una voz que venía de allí. No gritos, ni llamadas de ayuda, sino algo que suena como una mujer, narrando. Contar una historia con tu propia voz, una y otra vez. Y quien escucha demasiado tiempo acaba abriendo la puerta equivocada en mitad de la noche. Y bajar escaleras que antes no estaban.